hay situaciones, ¿no?, que se pueden presentar desde el punto de vista fisiopatológico que condicionan trastornos del estado de conciencia, que pueden ser problemas primarios, problemas secundarios, ¿no? Ya ustedes se están imaginando, por ejemplo, ¿no?, la infinidad de cosas que pueden llevar a compromiso de conciencia si es que se altera el contenido o el nivel de conciencia. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de problemas vasculares, problemas tumorales, problemas infecciosos, problemas de malformación, problemas de trastorno electrolítico, base, pólipos, inclusive problemas traumáticos, en fin, una serie de problemas que pueden terminar en un trastorno de conciencia. Y diríamos en una situación de emergencia, cuando uno está en la emergencia, lo primero que tiene que evaluar siempre es el estado de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el estado de conciencia? Es la capacidad que va a tener la persona de poder interrelacionarse con su medio externo y también con su medio interno. Es decir, es la relación que existe, ¿no? Yo puedo ser consciente de dónde estoy, con quién estoy, qué me rodea, si hace frío, si hace calor, si estoy de día, estoy de noche, estoy conversando con alguien o estoy en una situación de interactividad con situaciones de objetos animados, inanimados, orgánicos, en fin. Entonces, el estado de conciencia es la percepción que la persona tiene de sí misma y de su entorno. Obviamente, para que haya una adecuada situación o estado de conciencia, deben haber estructuras anatómicas y también funcionales que estén óptimamente funcionando, ¿no? Y ahí hablamos de lo que es el contenido de la conciencia, que está básicamente concentrado a nivel del encéfalo craneano, es decir, en la corteza cerebral, y el otro es el nivel de conciencia, ¿no? El nivel de conciencia que está directamente relacionado con el estado de vigilia, ¿no? Es decir, el estado de estar despierto o estar dormido. Y eso depende, ustedes se acordarán, de su neuroanatomía, y depende de un sistema especial que se llama sistema activador ascendente, ¿no? Entonces, tiene que haber una integración cortical para que el ser humano pueda darse cuenta de su medio interno y externo. Por lo tanto, cuando yo evalúo la conciencia, tengo que ver el contenido. Y cuando hablamos del contenido, estamos hablando de las funciones mentales superiores. Y ya ustedes estarán recordando que las funciones mentales superiores tienen que ver con la atención, por decir, ¿no?, con el razonamiento, con la memoria, con el lenguaje, con la percepción, con la comprensión, ¿no? Todos esos aspectos son funciones mentales superiores que tienen que estar íntegros. Pero también para poder yo tener una adecuada atención o poder echar a mano mi grado de razonamiento, tengo que tener una situación de nivel de conciencia óptimo, es decir, que yo tengo que estar despierto. Si yo estoy dormido, probablemente no pueda evaluar adecuadamente mi contenido desde el punto de vista de las funciones mentales superiores. Entonces, para que haya conciencia, esos dos aspectos tienen que ser importantes. Y para ser evaluados, tiene que haber un estado de vigilia normal, es decir, el paciente tiene que estar despierto. Entonces, cuando hablamos de funciones mentales superiores, uno de ellos es la función de la atención, ¿no? Función de la atención. Y para ello, la condición para evaluar la atención tiene que el paciente estar despierto. Pero también para que haya una adecuada atención tiene que haber una concentración, tiene que haber una cooperación, ¿no? Ahí es donde se ve, por ejemplo, una buena relación médico-paciente para yo poder conversar y poder hacer que el paciente me tenga atención. Porque si el paciente no me pone atención,
y está, ya sea por una condición del entorno o de su personalidad o de cualquier otro problema, el paciente no me pone atención, entonces no voy a poder evaluar adecuadamente tu concentración, ¿no? Entonces, la concentración entendida como capacidad de mantener la atención. Y la cooperación siempre, ¿no? Permitir la exploración física o inclusive permitir las preguntas en el paciente, ¿no? El estado de ánimo es otra función mental superior. El paciente puede estar en una situación deprimida, puede estar ansioso, puede estar irritable, puede estar alegre. Entonces, el estado de ánimo tiene que ser una respuesta adecuada a la interrelación con otra persona, en donde yo no defina una situación que es de depresión, de ansiedad, de irritabilidad, o inclusive el exceso de una condición de estar contento, alegre, que es la euforia, ¿no? Hay un trastorno, ya diríamos, un trastorno de un mentado superior va a ser el estado de ánimo, cuando está deprimido, cuando está ansioso, cuando está irritable, no cuando esté alegre, sino cuando esté muy eufórico, muy excitado, ¿no? Muy inclusive puede ser agresivo. Entonces, doctor. Sí. Doctor, buenas noches. Disculpe, no se le escucha muy claro, hay un poco de ruido. No sé si podría acercar el micrófono, se le escucha como un poquito lejos. Qué raro, porque estoy con auriculares, estoy con audífonos, pero voy a sacar el audífono. ¿Ahora me escucha? ¿Hola? ¿Se le escucha? Sí, se le escucha. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, doctor, se le escucha casi igual, pero bueno, entonces vamos a tratar de poder alzar más nuestro volumen, porque se le escucha un poquito lejos, pero si no hay forma de poder... Es todo lo que puedo hacer, mi volumen está al máximo, estoy más pegado a la pantalla, casi dándole un beso a la pantalla. Ok, doctor, ya no se preocupe, continúe, disculpe. Que se pueda escuchar. Bien, entonces hablábamos y continuábamos cuáles eran las situaciones de las funciones mentales superiores, entre ellos la memoria, ¿no? La memoria reciente, la memoria tardía, ¿no? Es importante, o la memoria inmediata también es importante. Yo puedo valorar, ¿no? Si un paciente, si yo quiero tener información, porque hay alteraciones patológicas que pueden hacer que estas funciones se alteran mínimamente. Entonces el paciente no puede recordar dígitos, el paciente no puede recordar eventos recientes o inclusive hechos de su historia personal, de su nacimiento, de su edad. Entonces la memoria es importante y las estrategias, ¿no? Cuando yo quiero evaluar una memoria reciente o una memoria remota, hay que preguntar estos aspectos, ¿no? Aspectos de la infancia, personajes, recordar hechos y horas, o inclusive, ¿no? La repetición de dígitos. Yo estoy conversando con el paciente, digo, te vas a acordar del 5, converso unos 3 o 4 minutos y le vuelvo a preguntar con qué dígito estamos recordando. Entonces, todos esos aspectos, porque estoy evaluando ahí cómo está, sobre todo la corteza frontal, pero también la parietal, la temporal, la occipital, ¿no? Sobre todo la frontal desde el punto de vista de la memoria. Valoración del cálculo aritmético, ¿no? Sumas y restas. Pacientes que pueden tener problemas cuando hay problemas degenerativos, cuando hay problemas inflamatorios, cuando hay problemas de tipo estructurales a nivel de la corteza cerebral, puede haber alteraciones en las sumas, en las restas, en las multiplicaciones. Obviamente para todo esto, yo me estoy orientando de la afiliación en el paciente. Y en la afiliación hay un dato que tenemos que tener en cuenta, cuál es tu grado de instrucción, ¿no? Porque va a depender del grado de instrucción del paciente. Si alguien no sabe sumar, no sabe restar o es un paciente analfabeto, mi estrategia será diferente, ¿no? Entonces, hay que evaluar el juicio, la abstracción, ¿no? Cómo puede interpretar, por ejemplo, qué haría si, o cómo interpretan los refranes, ¿no? Con los alumnos hacíamos una valoración en un paciente que había tenido un accidente cerebrovascular un accidente cerebrovascular hemorrágico por una hipertensión arterial, y él tenía problemas para poder interpretar refranes.
tenía problemas para poder recordar aspectos finos desde el punto de vista de la memoria. Inclusive, ¿no?, tenía problemas desde el punto de vista de la suma aritmética, ¿no? Entonces, uno puede, hay condiciones en las cuales, sin ser patológicos, también tienen alteraciones desde el punto de vista de la interpretación, por ejemplo, de refranes, ¿no? No sé si alguno de ustedes conocerá, pero hay lo que es el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es una condición no orgánica, el cerebro se desarrolla diferente al de nosotros. Es un espectro del autismo, y esos pacientes, esas personas no son pacientes, esas personas que tienen esa condición, por ejemplo, no pueden interpretar un refrán, ¿no? Tú le dices perro que ladra, él lo que te responde, o ella lo que te responde, te dice, ¿dónde está el perro? Yo no veo que haya un perro que esté ladrando, ¿no? Entonces, no es que esté en una situación patológica, sino es una condición en ese tipo de personas. Pero en otros casos sí puede haber esos problemas, cuando hay, como les digo, una meningoencefalitis, o por ejemplo en un tumor cerebral, o en una neurocisticercosis, o en problemas degenerativos por alcoholismo, en fin, o tóxicos que pueden haber dañado el cerebro. Estos pacientes van a tener esas alteraciones a nivel del estado de conciencia, sobre todo en el contenido, hablando de lo que es funciones mentales superiores. Y una situación, diríamos, básica de evaluación del estado de conciencia en un paciente es cómo está orientado en el tiempo, en el espacio y en la persona, ¿no? La orientación, básicamente. Entonces uno le pregunta, ¿no?, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Y qué día estamos, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy evaluando. ¿Cómo te llamas? Estoy evaluando la persona, ¿no? ¿En qué lugar estás? Estoy evaluando su relación con su medio, ¿no? Y el tiempo, estoy evaluando un poco su memoria. Entonces, muchos pacientes, uno rápidamente, ustedes acaban de salir, creo que de una rotación, hace 2 rotaciones que hicieron digestivo, y el paciente, por ejemplo, que tenía un trastorno encefalopático, ¿no?, tenía trastornos de tipo cognitivo, ¿no? Y pacientes que no podían responder adecuadamente, estaban soñolientos, estaban estuporosos, soporosos, comatosos, y que tenían problemas para poder orientarse en tiempo, espacio y persona, y uno rápidamente se da cuenta, ¿no? Y uno puede evidenciarlo, inclusive, ¿no? El alcohol es un tóxico que puede condicionar alteraciones en estas tres esferas de la orientación, porque hay un cuadro, digamos, de agresión tóxica a nivel de la corteza cerebral, pero que es pasajera en este caso, ¿no? Entonces, el lenguaje es otro aspecto importante, ¿no? Es un lenguaje claro, es un lenguaje espontáneo, que se puede entender, ¿no? La lectura, la escritura, hay patologías a nivel del encéfalo que pueden alterar la lectura, ¿no? Sobre todo a nivel de la por ejemplo, del cerebelo, ¿no?, en lo que es la escritura. Los pacientes tienen problemas para poder inclusive reconocer a veces, desde el punto de vista del lenguaje, en una situación del orden, la coherencia, ¿no? O ya cuando hay alteraciones pueden haber ilusiones, alucinaciones, ¿no? Entonces, todos esos aspectos de evaluación de función mental superior es importante que lo tengamos. Y las alteraciones del lenguaje que se puedan producir desde el punto de vista de las funciones mentales superiores son la disartria, cuando hay un problema de tipo motor, básicamente, ¿no? El paciente comprende, entiende, quiere expresar, pero no se le entiende, no es claro, porque hay una alteración para la articulación de la palabra. Eso se llama disartria. Puede haber también disprodia, ¿no? Es una alteración en la modulación y en el ritmo del lenguaje. La agrafia, pérdida la capacidad para escribir, ¿no? Entonces el paciente puede reconocer, ¿no? Tú le dices, esto es un lápiz, escribe el lápiz. Él lo entiende, pero no puede escribirlo. O la alexia, ¿no? Incapacidad para comprender el lenguaje escrito. La afasia, ¿no? Que puede ser ya una afasia sensitiva o una afasia de tipo motora, ¿no? Que son defectos de la función del lenguaje. Entonces sí puede identificar, evaluando estado de conciencia, este tipo de alteraciones, y ahí inclusive algunas partes, ¿no?, localizadas del cerebro donde se puedan
localizadas del cerebro donde pueden evidenciarse la lesión. Entonces, el estado de vigilia es diferente al contenido de conciencia, es, diríamos, el nivel del estado de conciencia, y que mayormente gira entre lo que es estar despierto y estar dormido, ¿no? Eso sería el estado fisiológico normal, pero puede alterarse eso, ¿no? O sea, puede haber una tendencia de mayor sueño, o puede haber ya pasos como es la obnubilación, puede haber situaciones de estupor, sopor, o puede llegarse al coma inclusive, ¿no? Entonces, el estado de vigilia, o sea, el estar despierto o dormido, va a depender de un sistema, el sistema reticular activador ascendente, ¿no? Que es una red, ¿no? Que va desde la médula, ¿no? Pasa por el tronco, llega al encéfalo, ¿no? Y a la corteza. Entonces, es importante esa red para que podamos tener activa el estado de vigilia, y esa red se puede alterar, ¿no? Lo importante es que el sistema reticular activador está siempre conectado con la parte visual, con la parte olfativa, ¿no? Tiene que haber siempre una retroalimentación entre la corteza y el sistema, ¿no? Los núcleos talámicos también son importantes. Entonces, y a partir de haber evaluado, porque en una persona que no tiene ninguna patología y su estado de conciencia está íntegra, todas las valoraciones que hemos visto anteriormente, tanto del contenido como del nivel, deben estar normales. Es decir, su memoria, su lenguaje, su atención, su comprensión, su estado de ánimo, ¿no? Su situación de despertar o dormir debe estar bien. Pero pueden haber alteraciones o grados de alteración de la conciencia. Y ya les dije, no, las causas de las alteraciones de conciencia son múltiples, ¿no? Hay una relación de más de 100 o 200 cosas que pueden alterar el estado de conciencia. Las más frecuentes y las que más conocemos son las infecciosas, ¿no? Y de las infecciosas, las que más conocemos, ahora que han visto ustedes y han estado, diríamos, observando desde que apareció la pandemia, ¿no? El COVID, por ejemplo, produce una situación de encefalopatía, o sea, una inflamación, una encefalitis, en este caso una encefalitis viral, y esa encefalitis viral condiciona una distorsión en la actividad neuronal, es decir, alteraciones de los neurotransmisores, ¿no? Y entonces altera la información y como consecuencia se altera el estado de conciencia, ¿no? Muchos de esos pacientes llegaron a entrar en coma y algunos fallecieron, algunos quedaron en muerte cerebral. Entonces hay que tener bastante cuidado para identificar eso. Cuando hay una alteración del estado de conciencia, pero sin alteración del estado de vigilia, o sea, está despierto el paciente, hay un evento que se llama la confusión, ¿no? O sea, el paciente puede estar confundido. Es un estado caracterizado por torpeza intelectual, o sea, no responde adecuadamente a las preguntas, responde con incoherencia, ¿no? No está consciente de su medio externo más que de su medio interno, ¿no? Entonces la confusión, tú le dices, ¿estamos de día? No, estamos de noche. No, ¿estamos en el hospital? No, estamos en un hotel. No, estamos en el año 2022, no, estamos en 1800. O sea, una situación de confusión es una alteración ya de la conciencia, ¿no? Pero pueden haber alteraciones, situaciones de alteración de conciencia con alteración del estado de vigilia. O sea, acá ya hay tendencia al sueño, ¿no? Ya no está despierto, sino tendencia al sueño. Y ahí hablamos de omnibulación, podemos hablar de delirio, o también algunos le llaman situación de síndrome confusional, ¿no? Síndrome confusional, y luego viene el estupor y el coma. Entonces, cuando hablamos de obnubilación, ¿no? El paciente tiende al sueño. Entonces vas conversando al paciente y el paciente inicialmente te pone atención, pero después se va quedando dormido. Como consecuencia hay disminución de la
Atención, su pensamiento es lento y confuso, o sea, bradisíquico, ¿no? Bradisíquico. Tú le preguntas una cosa y piensa bastante para poder responderte, y a veces te responde en una situación confusa. Lo importante es que en el obnubilado, este paciente está desorientado tanto en espacio y en tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso LOTEP? El LOTEP normal es lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Entonces acá el paciente está desorientado, hay cierta situación de irritabilidad. Irritabilidad quiere decir que el paciente responde exageradamente a un estímulo, ¿no? Entonces, la bulla, que le levante la voz puede responder en una situación exagerada de excitación, ¿no? Entonces está irritable, está como si estuviera molesto. Entonces, ¿no? Y ya llegan a un grado de hiperexcitabilidad. El paciente puede llegar a una situación de agresión, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el paciente, poniéndoles el símil, en la encefalopatía grado 3 ya el paciente está irritable, ya está hiperexcitable, porque en la encefalopatía grado 4 ya el paciente está en una situación comatosa, ¿no? Entonces, el delirio es otro aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Incremento, mucho más sonoliento, está desorientado, aparecen ya situaciones como percepciones erróneas de los estímulos sensoriales, ¿no? Desde el punto de vista del estímulo visual, auditivo, olfatorio, ¿no? Del tacto. Entonces hay distorsión, alteraciones. Las alucinaciones son mucho más evidentes, y una situación de miedo también es importante. El estupor, ¿no? El estupor, hay una somnolencia más profunda, y esto es importante, ¿no? En este caso, en los anteriores, el paciente puede despertar con un estímulo mucho más leve, ¿no? El primer estímulo siempre es la voz, ¿no? Por el nombre, ¿no? Luis, se despierta rápido, ¿no? Entonces, en cambio, en una situación de estupor, el sujeto solo puede despertar con estímulos vigorosos y repetidos. Hay que moverlo, hay que sacudirlo, hay que tocarlo, ¿no? Para que el paciente despierte. Pero si el estímulo cesa, o sea, si yo no lo estoy estimulando, no lo estoy moviendo, no lo estoy tocando, el paciente luego cae nuevamente en una situación de sueño, ¿no? En la situación de estupor. Y posteriormente hay estupor superficial y profunda, pero acá ya entramos a lo que es el coma, ¿no? El coma ya es un trastorno de conciencia en la cual el paciente no despierta a ningún estímulo. Y desde el inicio el paciente está dormido o está con los ojos cerrados. O sea, su estado de conciencia desde el punto de vista del contenido, 0, y del nivel, 0. Es decir, no hay contenido de conciencia y no hay nivel de conciencia. Por lo tanto, ese paciente está en coma y no responde a ningún estímulo, inclusive al dolor. ¿Ya? Eso es un dato importante. En el coma, en el estupor, en el sopor, puede ser superficial y profundo además, dolor leve y dolor intenso, despiertan, abren los ojos, o tratan de localizar el dolor o de movilizar, pero en una situación de coma ya no existe eso. Ahora, hay valoraciones, ¿no?, que nos ayudan para poder catalogar si un paciente está en coma o no está en coma, aparte de lo que se responde o no responde a los estímulos, y aparte de evaluar su contenido y su nivel de conciencia. Y hablamos de la escala. En realidad la escala de Glasgow del coma fue creado para valorar estado de conciencia solo en pacientes que tienen problemas de traumatismo encefalocraneal. Y en la escala de Glasgow sirve para dos cosas. Por un lado, en la escala de Glasgow te sirve para dar pronóstico en el paciente. Es decir, cuanto más bajo es su estado de escala de Glasgow, mucho más riesgo de morir tiene ese paciente. Cuanto más alto es su escala de Glasgow, mejor pronóstico en el paciente. Entonces te habla de pronóstico. Y lo otro que te habla es para poder intervenir en un valor específico, la vía aérea en el paciente. ¿Por
porque cuando hay un trastorno de conciencia muy severo, puede hacer que no controle la vía aérea, puede obstruirse la vía aérea y puede condicionar problemas de asfixia o muerte. Entonces, hay otras escalas como está en la de Edimburgo o Maya, ¿no? Escalas de niveles de reacción, pero la que más usamos es la escala de Glasgow del COM. Pero como les vuelvo a repetir, cuando un paciente tiene un traumatismo encefalocraneano, la escala de Glasgow es la perfecta. En cambio, cuando un paciente no ha tenido un traumatismo encefalocraneano y tiene trastorno de conciencia, la valoración del estado de somnolencia, obnubilación, el estupor, sopor o coma es la otra valoración clínica importante. Entonces, cuando hablamos de la escala de Glasgow, hay elementos que hay que tener en cuenta. De esos elementos valoramos la función motora, la apertura ocular y la función verbal. Es decir, esos tres aspectos son importantes, ¿no? La apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cuando ambos, digamos, los tres ítems están en una situación de respuesta óptima, su escala será de 15. Es decir, en apertura ocular espontánea, sin que tú le digas nada, se despierta, 4. Su respuesta verbal, el paciente está orientado, lúcido, en tiempo, espacio y persona, ¿no? Entonces 5, le hacemos 9. Y cuando obedece órdenes, es decir, tú dices, levanta la mano, baje la mano, levante el pie, siéntese, pare, obedece órdenes perfectamente, entonces estamos valorando 6. La escala máxima, es decir, para la persona normal, es 15. En cambio, si estamos en una escala mínima, la apertura ocular no abre, el dolor no hay, ni le gritas, le mueves, no abre. Cuando evalúa la respuesta verbal, también igual le mueves, le gritas, no hay una respuesta verbal, ni siquiera emite sonido, ni siquiera hace algún tipo de guturismo, ¿no? Entonces, 1. Y finalmente, cuando evaluamos la parte motora, no hay, o sea, no responde, no moviliza, no mueve ninguna parte o segmento de su cuerpo, entonces estamos hablando de 1, ¿ya? Porque valoramos el que mejor pueda responder, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una hemiplegia del lado derecho, entendiendo que hemiplegia es pérdida de la fuerza motora, ese paciente no mueve el lado derecho, no quiere decir que le van a poner 1. Ese paciente está consciente, puede mover el lado izquierdo, puede levantar la mano, puede estirar el pie, lo que fuera, entonces le vas a poner ahí 6, ¿no? Cuidado con eso, porque hemos puesto casos clínicos en el examen y se han confundido, ¿no? Entonces, el paciente en este caso va a tener 1 cuando no puede movilizar, estaría, como diríamos, estaría en cuadriplegia, ¿no? No mueve nada. Entonces, la mínima será 3. Y ese pronóstico es muy malo, ¿no? 80% de los pacientes que tienen escala de Glasgow de 3 mueren, ¿no? Solo un 20% tiene chance de sobrevivir, ¿ya? Entonces, y los intermedios, ¿no? Si hay apertura ocular a la orden verbal, si hay al estímulo, todos esos aspectos. Y entonces un paciente que tiene una apertura ocular a la orden verbal será 3. Una respuesta verbal confusa será 7. Y localiza el dolor será 12. Entonces un paciente puede tener un Glasgow de 12, puede tener un Glasgow de 10. El corte de escala de Glasgow para manejar la vía aérea es, algunos dicen 7, otros dicen 8, ¿no? Luego, creo que 8. Por debajo de 8, dependiendo de la condición del paciente y de su causa, de su trastorno sensorio, uno puede intervenir la vía aérea, es decir, intubar al paciente, ¿no? Cuanto más bajo, si está en 5, 6, 5, 4, los pacientes deben ser intubados, ¿no? Porque pueden vomitar, se pueden aspirar, no tienen conciencia, no controlan, ¿no? Las respuestas adecuadas. Entonces, eso es importante, ¿ya? La escala de Glasgow. Ahora, hay alteraciones de conciencia que pueden ser desde el punto de vista de su presentación agudas, subagudas o crónicas, ¿no? Las alteraciones de conciencia desde el punto de vista de la demencia, por ejemplo, ¿no? Ya es un trastorno, diríamos, estructural.
que se manifiesta en la persona. El mutismo asinético, ya vamos a ver qué cosa es el mutismo asinético, qué cosa es el estado vegetativo y finalmente la lesión más grave, irreversible, diríamos, desde el punto de vista del estado de conciencia, es la muerte cerebral, ¿no? Entonces, vemos el mutismo asinético. ¿Qué cosa es el mutismo asinético? Diríamos, es un estado, es como una estatua, ¿no? El paciente se queda ahí, como una estatua, no se mueve, no emite gestos, obviamente su función neurovegetativa está normal, ¿no? Pero está en una situación, cuando digo neurovegetativa, autonómica, estamos hablando pues de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, presión arterial y todo eso. Entonces, el estado de inamovilidad silenciosa y de aparente alerta, ¿no? Hay ciclos de dormir y despertar, se cierra y abre los ojos. No hay no hay actividad motora espontánea, por eso estamos diciendo que no se mueve, ¿no? Está en inamovilidad. Y se dan cuando hay lesiones a nivel del hipotálamo, inclusive en las regiones adyacentes al hipotálamo. Mutismo asinético en un paciente que tiene inamovilidad silenciosa. En cambio, el estado vegetativo es cuando el paciente que está en coma pasa un tiempo, que puede ser, pues, para declarar en coma hay que tomarse su tiempo, ¿no? Porque en 24 horas, en 48 horas, el paciente puede recuperar su estado de conciencia y su estado de vigilia. Y en un mes el paciente no recupera, está en un estado de coma. Pero si el paciente despierta, después de haber estado en un estado de coma, pasa a otro estado que se llama estado vegetativo. O sea, retorno a la vigilia, a estar despierto. Pero no quiere decir que, o sea, se ha recobrado, ¿qué cosa? Se ha recobrado su nivel de conciencia, pero no se ha recobrado su contenido de conciencia. ¿Ya? Por eso dice que no, acompañado por una falta total del contenido, o sea, de las funciones mentales superiores o de la función cognitiva. ¿Ya? Pero el estado vegetativo, eso se alegra uno, ¿no? Un familiar se alegra, ya abrió los ojos, ¿no? Ya no es que el paciente esté consciente, su contenido está todavía alterado, ¿no? Obviamente el estado vegetativo se da siempre cuando hay un estado de lesión cerebral grave, ¿no? Las causas más frecuentes son las hipoxias, ¿no? Hipoxias cerebrales severas y extensas, ¿no? Que lesionan el cerebro básicamente. Hay una diferencia con la muerte cerebral, ¿no? Hay regulación de funciones autonómicas y funciones cardiopulmonares. En cambio, la muerte cerebral ya es la pérdida irreversible. El paciente con estado vegetativo depende si es estado vegetativo persistente o estado vegetativo permanente. El estado vegetativo persistente puede mejorar, puede recuperar. El permanente ya es difícil, pasa mayormente a lo que es muerte cerebral. O sea, pérdida irreversible. Los otros son reversibles mínimamente, ¿no? El coma es mucho más reversible. El estado vegetativo es mucho menos reversible. Pero la muerte cerebral ya es totalmente irreversible. Entonces ya no hay función cerebral. Cuando uno le hace un electroencefalograma a estos pacientes, la línea es isoeléctrica, ¿no? Es como si fuera una asistolia, ¿no? En un electrocardiograma, una línea isoeléctrica es una asistolia, no hay función eléctrica cardíaca, está muerto. Desde el punto de vista está muerto el cerebro, ¿no? No hay función. Entonces, eso es importante, ¿no? Hay que descartar, que no confundir con un coma, una situación de apnea, ¿no? Obviamente hay que estar seguro de que el paciente no haya ingerido alguna sustancia que deprime, ¿no? Que puede ser benzodiazepínicos, que puede ser el licor-mismo, ¿no? O algún medicamento que deprima. O no estar porque pasar a estado de hipotermia a veces se lleva a una persona a una situación de estado de hipotermia o de función cerebral mínima cuando hay que hacer una neuroprotección, cuando hay que darle tiempo para que ese cerebro inflamado, infectado, lo que fuera, o traumatizado, pueda recuperar progresivamente. En estos casos no voy a decir muerte cerebral, ¿no? Entonces, el electroencefalograma, si es isoeléctrico, es una línea general.
Entonces, eso es en relación a estado de conciencia. Lo importante es que ustedes entiendan qué cosa es el contenido y qué cosa es el nivel, cómo puede evaluar el contenido, cómo puede evaluar el nivel, y a partir de eso qué alteraciones pueden haber del contenido y qué alteraciones pueden haber del nivel. Y entonces puedo yo plantear un síndrome, ¿no? ¿Qué síndrome? Síndrome de síndrome de trastorno de conciencia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Para pasar, no sé, quisiera preguntarles, no quiero abusar de su tiempo de ustedes. ¿Podríamos hacer sensitivo o prefieren hacerlo